un rápido resumen actualizando todo lo que se sabe a esta hora. La noticia pasa por una escalada, por ahora limitada, pero todavía no ha terminado lo que está en proceso, es decir, nosotros os lo iremos comentando. Se espera que la respuesta que se vayan dando los unos y los otros pueda darse durante días, o sea que no pensemos que esto está decidido ni que se sabe ya qué va a pasar. Pero la noticia saltaba a las 5 de la mañana, hoy mismo. Israel estaba lanzando un ataque preventivo sobre el Líbano, que es una cosa que ya llevábamos semanas trayendo los rumores en prensa israelí y que llegaron al gabinete de Israel por parte de ministros como Defensa, etcétera. Gracias por aquí a Blind Owl por hacer posible este apoyo. Bueno, nosotros, como digo, hemos recibido esta información con Israel atacando, y ellos mismos lo han reconocido, y hay vídeos, preventivamente a Hezbollah, el grupo libanés, en el Líbano, dentro del Líbano. Es una estrategia que ellos tenían guardada para el momento en el que creyeran que sería inminente un ataque a gran escala por parte de Hezbollah. Se creía que hoy iba a ocurrir un ataque importante de Hezbollah contra Israel, que luego explicaré, y por lo tanto Israel se ha adelantado, que es una cosa que suele hacer en su doctrina militar y que ya recordaba en su momento, ¿no? Pues la guerra de los 6 días, tanto que se ha mencionado de que si esto puede derivar en una escalada mayor, como la invasión del Líbano de 2008, ¿no? Me parece que era. Bueno, pues el caso es que la información que teníamos, al menos 40 impactos o 40 ataques en Líbano. Israel denunciando que Hezbollah planeaba lanzar un ataque hoy a las 5 de la mañana. Las fuerzas de defensa de Israel lo habrían anticipado lanzando ellos el suyo a las 4:45. Esta información tan detallada, bueno, no sé exactamente si será cierto, pero es la información que están publicando los israelíes. Después, Hezbollah habrían dicho que después, en el marco, ¿no?, de este ataque israelí, había comenzado la respuesta inicial, porque digo que puede durar varios días, por el asesinato que Israel había perpetrado en Beirut, atacando Beirut contra uno de los comandantes senior, ¿no?, una de las figuras más importantes a nivel militar de Hezbollah, Fuad Shukr. Ya lo hemos comentado varias veces, que se esperaba una respuesta iraní, se esperaba una respuesta libanesa, se esperaba una respuesta de varios miembros del eje de la resistencia, pero Irán se ha visto involucrado en disputas internas y en una transición con un perfil moderado y, bueno, una falta de coordinación, que finalmente han decidido posponerlo. Pero se esperaba que tanto si se posponía como si se lanzaba el ataque iraní, Hezbollah fuera el que abriera la veda. Hezbollah era el que iba probablemente a marcar los tiempos y a saturar inicialmente, ¿no?, ese espacio aéreo israelí, abriendo la veda de que después llegaran ataques desde el este. Por ahora no sabemos si esto va a implicar al eje de la resistencia y a Irán. Sí sabemos que va a, seguramente por lo que dice Hezbollah, vamos a ver, propiciar una respuesta constante de unos y otros, ¿no?, en la frontera entre Líbano e Israel. Pero, y hay que explicar, se ha hecho de manera más limitada de lo que se preveía. Porque durante estas semanas se preveía que cuando Hezbollah atacara, lanzara cientos, ¿no?, cientos de ataques en infraestructura crítica, incluso en localidades, infraestructura civil, en puntos que hicieran bastante eco mediático y por lo tanto que saturasen la cúpula de hierro, porque es como el armamento, ¿no?, con los cohetes y esta distancia en la que se suele atacar desde la frontera libanesa, se emplea en la defensa aérea de la cúpula de hierro, que es como la primera capa protectora de antiaéreos israelíes. Pero no ha ocurrido eso. Vamos a explicar lo que ha ocurrido, como digo, ¿no? El grupo Hezbollah habría lanzado más de 300 cohetes y drones contra Israel,
Por eso se considera que es un ataque mayor, que es un ataque que sí que puede encajar dentro de la escalada y la respuesta, como ellos han llamado, inicial, con comillas, al asesinato de Fuad Shukr. Entonces, ¿vale? Hezbollah estaría escalando porque está lanzando un ataque con cientos de cohetes y drones, pero no es el mega ataque que se esperaba porque los ataques se habrían producido contra zonas fronterizas, no ha habido ataques masivos contra Tel Aviv, Haifa ni ningún sitio así. Ahora iremos a profundizar un poquito más, pero Israel dice que Hezbollah sí que pretendía lanzar un ataque mucho más masivo y que por eso hicieron el ataque preventivo, ¿no? Señalan concretamente a más de 6.000 cohetes y drones que Hezbollah podría haber pretendido lanzar hoy contra territorio israelí. Y aquí pues decían que, bueno, hemos atacado miles de lanzadores preparados y que un centenar de aviones han estado en el aire al mismo tiempo, que es una estrategia que comentaba claramente Yoav Galant desde hace meses, ¿no? Decían él y Halevi, ¿no? Y líderes de las fuerzas de defensa de Israel señalaban que ya tenían permiso y organización para ocupar el espacio aéreo libanés y que en cualquier momento esas decenas de aviones se pudieran transformar en centenares de aviones, lanzar ataques contra las infraestructuras de Hezbollah, que claramente Estados Unidos también puede ayudar, con inteligencia y también con utilidades. Y bueno, pues Israel ha continuado atacando objetivos de Hezbollah en Líbano durante horas. Por lo menos por lo que ha ido llegando luego los vídeos. Digamos que el ataque ha sido importante por parte de Hezbollah con el lanzamiento de cientos de cohetes y drones posteriormente al ataque inicial de Israel, que habría sido para evitar que esos cientos fueran miles. Eso es lo que dice cada uno, ¿de acuerdo? Hezbollah dice que esto ya es parte de su respuesta inicial y que van a seguir. E Israel dice que ellos han atacado primero para evitar que les lancen miles de ataques. Por otro lado, pues ahí teníamos algunas informaciones de las fuerzas de defensa de Israel que decían que Hezbollah ha lanzado aproximadamente 210 cohetes y 20 drones contra el norte de Israel, que sí que habría heridos y daños materiales. Pero Hezbollah ha dicho que en realidad han sido 350 cohetes, o sea que estamos hablando de una horquilla entre 200 y 300, 200 según Israel y 300 según Hezbollah, porque a Israel le interesa minimizar el ataque que ha sufrido, pero maximizar lo que ha evitado, ¿no? Diciendo que había, como digo antes, 6.000 cohetes preparados, cosa que habría que ver. Y Hezbollah pues intenta maximizar diciendo que han lanzado 350 y que esto ya es parte de la respuesta que iban a dar por el asesinato y el ataque en Beirut. Digamos que, por lo tanto, esta escalada concreta responde a la dinámica del ataque israelí sobre Beirut, capital del Líbano, que se demoró, por supuesto, por la cuestión de Ismail Haniyeh y por intentar coordinarse con el eje de la resistencia, y tanto unos como otros confirman que se ha producido, tanto unos como otros confirman que está relacionado con esta escalada, solo difieren los números, ¿no? Es decir, Hezbollah diciendo que sí, que están respondiendo con unos números, y Israel diciendo que la respuesta de Hezbollah está ahí y que por lo tanto ellos la han evitado. Por lo tanto es un éxito también, ¿no? Todos vendiendo el éxito. Esta es la información esencial que teníamos, ¿de acuerdo? Luego han ido pues saliendo noticias, ya pues eso desde las 4 de la mañana, no sé si es horario local, la verdad, nos estaban diciendo que probablemente se estaría dando ese primer ataque contra el sur del Líbano con más de 40 ataques aéreos. Sí, es lo primero que saltó. Y esta información es de las 4 de la mañana, con lo cual esto que nos decían de que lo evitaron a las 4:45, entiendo que sería antes, ¿no? Sería en torno a las 4 de la mañana, o incluso puede que algo antes, y que terminase a lo mejor cerca, ¿no?, de las 5. La verdad es que no sé exactamente esa hora porque no estaba en directo, pero claramente es en torno a esta madrugada cuando se ha producido. Y antes del supuesto ataque a las 5, eso sí que es importante, porque Hezbollah ha atacado después. Ahí nos encontramos con que algunas informaciones cercanas a Hezbollah hablan de que es Israel, dicen ellos, la entidad sionista, ha lanzado una guerra contra su organización y que ellos van a destruir, bueno, el centro se refiere de Palestina porque hablan de Israel
como la entidad sionista que está ocupando Palestina, ¿no? Pero en realidad se refieren a atacar Israel, no a atacar Palestina, evidentemente. Preguntáis por el chat si han presentado algunas pruebas de ese ataque. A ver, hay vídeos de los ataques. Al menos he visto de los ataques israelíes. La cuestión es que lo que no hay pruebas es de que Hezbollah fuera a tener 6.000 cohetes listos para lanzar. ¿Cuál podría ser el objetivo? Porque es que, insisto, si Hezbollah ha lanzado 200 o 300, me da igual la versión de uno o del otro. El punto es que Hezbollah lo que haya lanzado, lo ha lanzado en zonas donde no ha habido ataques contra civiles de manera masiva. Ha habido heridos, siempre va a haber algún tipo, siempre puede haber ataques contra civiles, sea o no el objetivo, pero no ha habido un ataque masivo contra Tel Aviv, Haifa, que era lo que sonaba, ¿no? Y por lo tanto se nota que es una respuesta, pero no escalatoria hasta esos niveles. Otra cosa es lo que cada uno se quiera tomar o cómo quiera interpretarlo, como hemos explicado muchas veces con respecto a los ataques con Irán, o cómo se han interpretado los ataques o los incidentes que a veces ha habido entre la OTAN y Rusia. Normalmente las escaladas se pueden dar cuando uno quiere que se den, porque si hay excusa, se interpreta para escalar. Y si no la hay, a veces se inventa. Y si no se quiere escalar, incluso aun cuando te atacan, haces como que no ha sido para tanto, que es lo que hizo Irán. O sea, claramente, si esto se quiere convertir en una guerra regional, se puede convertir porque tiene la escala como para que se utilice. Pero si no se quiere, también se puede decir que es no escalatorio, ¿no? ¿Vale? Entonces nos quedamos con que todavía no sabemos si esto evolucionará en una guerra regional porque depende de cuánto se sigan respondiendo. Ahora mismo se supone que Israel ha evitado un gran ataque, bajo sus términos. Hezbollah dice que ha lanzado un ataque con 300 cohetes y una veintena de drones. Y ahora falta ver qué hace Israel. Bueno, no sé si será Israel directamente el que responda, que es algo que encaja mucho en su estrategia militar, o si también puede ser que sea Hezbollah la que diga que todavía no ha terminado su ofensiva. Es verdad que hemos visto algunas fuentes diciendo que ya han dado por concluida esta fase inicial de la respuesta, pero eso a ver qué significa. Hezbollah ha dicho, a ver, que ha comenzado esta respuesta por el asesinato del comandante militar Fouad Shukr, como dije, el ataque del mes pasado que lanzaron en Beirut, y en ese comunicado ha afirmado haber lanzado varios drones explosivos contra Israel, dicen apuntando a instalaciones militares. Entonces tenemos ataques en la frontera, ataques en zonas no de gran población, ¿no? Civil, y ataques contra instalaciones militares, según Hezbollah, porque yo no tengo ninguna evidencia de que haya habido de cuántos impactos o cuántos daños materiales. Sí que se sabe que ha habido daños materiales, pero pensad que estamos haciendo el directo y acaba de ocurrir hace unas pocas horas, así que bueno, pues probablemente en futuros vídeos tengáis más detalles actualizados porque siempre pasa. Por otro lado, Al Arabiya, Medio Árabe, informa que hasta ahora también se han lanzado más de 100 cohetes al norte de Israel desde el Líbano. Bueno, esto está desactualizado claramente porque es una información de las 5 de la mañana y ya sabemos que son entre 200 y 300, así que nada, esto fuera. Hezbollah dice también, han lanzado un comunicado en el que dicen que la operación tomará algún tiempo. Esto ya cada uno lo puede interpretar. Porque, insisto, puede ser que esperen una respuesta israelí para poder escalar, o puede ser que Israel lo interprete ya como una declaración de guerra. Por cómo están hablando en Hezbollah, ellos ya están hablando de declaración de guerra, de que Israel les ha declarado la guerra. Pero habrá que ver cómo se interpreta luego a nivel operativo. Y la información que os decíamos también de que Hezbollah planteaba lanzar misiles, bueno, aquí dice misiles, en el otro lado decía cohetes, no es lo mismo, pero puede ser también porque hay algunos misiles. No sé, se ha hablado siempre los de crucero, más que a veces habla de misiles balísticos, es más complicado, pero bueno. Que pudieran servir para saturar esa cúpula de hierro, y si se lanzan desde luego 6.000, pues habría sido desde luego enfocado a ese objetivo. En cualquier caso, la información de que se planteaba atacar Tel Aviv, esta información señala directamente a Tel Aviv, también a las 5 o 6 de la mañana ya, antes de que fueran eliminados por Israel, o sea que habría tenido sentido para Israel ese ataque preventivo. Si esto fuera cierto, viene de una fuente de inteligencia occidental, no especificada, y que habría sido citada por New York Times. Entiendo que serán estadounidenses,
que aquí hay más información ya para las 6 de la mañana, que decía la fuente de inteligencia occidental, hablaba de esos ataques preventivos. A ver que lo traduzca. Vale, sí, que los ataques preventivos de Israel impactaron sobre los lanzamisiles de Hezbollah que pensaban atacar Tel Aviv a las 5 de la mañana. Que han destruido todos los lanzamisiles y que por lo tanto Israel esperaba una respuesta importante. Y esa respuesta fue esos varios centenares de ataques de Hezbollah posteriormente. Esto, las últimas noticias que tenemos son de hace solo 2 horas. Solo hace 2 horas. O sea, claramente pueden ir sucediendo nuevas cosas. Y bueno, pues vamos a ver si van llegando más informaciones, porque está habiendo bastantes fakes. Bueno, esto pasa siempre, pero hay algunas fuentes iraníes que no son muy fiables, pero que tienen información muy interesante y están intentando publicar más imágenes y vídeos, ¿no?, de cómo se ha atacado más infraestructura israelí, intentando magnificar el ataque de Hezbollah. Y no se ha podido confirmar, o sea que nos quedamos con estos datos y vamos a ir viendo actualizaciones durante todo el día. Insisto, hablaremos de más temas, pero iremos actualizando todo lo que ha ocurrido. Esta información, a ver, tenemos más información de hace 2 horas. Hoy va a hablar Hassan Nasrallah, si no están equivocados aquí, en esta fuente. Dicen que hablará a las 6 de la tarde. Entiendo que horario local, no estoy seguro tampoco, porque no lo pone, básicamente. Y por otro lado, tenemos respuesta política de Israel. Primero, que es otra información que no os he traído, pero que también estaba ocurriendo a las 4 o 5 de la mañana, es decir, del otro lado, información paralela. Se cancelaron los vuelos, las salidas al menos, del aeropuerto Ben Gurión durante varias horas, el aeropuerto más importante, ¿no?, de Israel, y que se iban a redirigir a otras zonas. Entiendo que esperaban ataques importantes, como decíamos, en Tel Aviv en ese momento, y se lanzó el ataque preventivo. Entonces, Yoav Gallant, el ministro de Defensa, ha declarado 48 horas de estado de emergencia. Tiene sentido que si tenía información occidental de que a las 5 de la mañana iba a producirse un ataque con miles de cohetes y algunas fuentes dicen misiles, también drones, contra Tel Aviv, que se dé ese aviso aéreo. Recordad los que habéis estado con nosotros siguiendo el tema de los NOTAMs, de que si era inminente una respuesta, de esas alertas aéreas, de cómo funcionan, que lo hemos explicado muchas veces. Luego lo podemos explicar todo si queréis, que hay 1000 horas para responder preguntas. Os advertimos de que esas informaciones a varios días no tienen mucho sentido, porque estás dando margen a que el otro se organice. Que esas informaciones se dan en el momento o pocas horas antes, como pasó en Ucrania. Entonces, cuando al aeropuerto Ben Gurión da esa información, a las 5 menos 5 llegó el reporte, pero seguro que la información es de antes. Pon que ha sido esa madrugada, no sé a qué hora, porque no tengo el reporte original. Está indicando que es inminente en ese momento o que hay una alerta inminente. Puede que luego no se materializase, ¿vale? Y en este caso se avisa rápidamente de que Hezbollah tenía intención de atacar. Me imagino que habrá sido más 4 de la mañana, porque sí es cuando se ha producido el ataque. Israel tenía preparados ataques preventivos y decidió lanzarlos ahí porque era un momento en el que creían que era más eficaz. Si fuera cierto que iban a lanzar esos miles, pues podría haber tenido sentido operativo para Israel. Y después es cuando Hezbollah se ha puesto un poco en alerta, ha dicho, vamos a lanzar los ataques, pero los ataques han sido de unos centenares. Y además, anunciando, por un lado, que esta era la respuesta inicial, por otro lado, que Hassan Nasrallah, el líder, iba a hablar y que se van a organizar nuevas respuestas. Entiendo que porque además de los ataques contra Fuad Shukr, también tienen que responder a estos nuevos decenas de ataques contra supuestamente miles de lanzamisiles, a ver cómo ha sido eso. Y por otro lado, Israel también está hablando de un periodo moderadamente largo de tiempo, como son 2 días completos de estado de emergencia. Todas estas informaciones están llegando, ¿vale? O sea que si en algún momento veis que lo tengo que matizar, comprensión, porque para eso estamos aquí pues eso, en el minuto a minuto, última hora. Y cuando tenemos cosas mucho más consolidadas, están en redes sociales, hacemos artículos de análisis, artículos de contexto, o sea que tenéis de todo. Pero este concretamente pues es el último momento.
Y van llegando más cosas que voy a ir trayendo, porque igual que se estaba hablando de compartir inteligencia de fuente occidental, probablemente durante todo el día lleguen informaciones, no solamente la fuente occidental, que yo me atrevería a decir que es Estados Unidos, pero no tengo ninguna evidencia, ¿no? Pero es que tradicionalmente Estados Unidos está dando esta inteligencia. He visto esta mañana, además, que la voy a leer literal. A ver si la encuentro. Vale, aquí. Fuente, New York Times, diciendo que Estados Unidos está proveyendo de inteligencia a Israel con radares que pueden atravesar, ¿no? Subterráneamente pues Gaza concretamente, para buscar o ayudar a la caza de Yahya Sinwar, es decir, el nuevo líder de Hamas. El nuevo líder de Hamas, que ya era el líder en la franja de Gaza, también de la ala militar, ¿no? Era un perfil bastante más duro que Ismail Haniyeh. Y bueno, esto por supuesto pues ya lleva tiempo, ¿no? No es una cosa nueva, exacto, pero es una información que ha salido ahora en New York Times, entonces yo la comento. Que se ha dado esta tecnología a los israelíes para detectar a la gente que estuviera en los túneles, porque se considera que Yahya Sinwar y que puedan matar al nuevo líder de Hamas, igual que hicieron con el anterior, incluso más moderado, incluso en un acto como era la ceremonia, ¿no? de toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, e incluso en territorio extranjero, ¿no? Porque no están en Gaza, que digamos que puede decir Israel, este territorio es mío, ¿no? Bueno, pues esto está ocurriendo y que Sinwar se ha demostrado que es bastante esquivo porque no se le ha encontrado todavía en ningún momento y que estaría en una de las redes más complejas de túneles que se encuentra en la franja de Gaza. Se supone, también dice esta fuente, que estaría con un pequeño grupo de rehenes que podrían servir de escudo humano. Ya sabéis que es una acusación habitual decir que los palestinos... Jamás es verdad que sí que se les ha acusado mucho, bastante, es una acusación recurrente, de utilizar a los civiles como escudo humano. Pero teniendo en cuenta cómo están de hacinados, muchas veces cuando Israel atacaba, o incluso en aquella época en la que todavía daba avisos en forma de ataque, ¿no? Hemos visto fuentes que le han preguntado a los cargos militares israelíes cómo detectan quién es un terrorista y quién no, y ellos han dicho que ellos lanzaban un ataque y que cuando la gente no se marchaba, todo el que estaba ahí era un terrorista para ellos, ¿no? Algo así. Entonces, claramente ahí es fácil decir que es un escudo humano, porque claramente estás identificando de terrorista a todo el mundo que está en la franja de Gaza, que está hacinada y que solamente creo que dijo Ángel, menos de un 20% del territorio es considerado zona humanitaria y segura, que luego también son bombardeadas, pero 2 millones de personas en un territorio menor que el 20% de la franja de Gaza, claramente es complicado que no acabe siendo un civil que pueda ser acusado de servir de escudo humano. Es imposible, vaya. Entonces, bueno, estas son las informaciones que teníamos de cómo se está compartiendo la información en torno a Gaza y en torno al Líbano, pero la del Líbano no se sabe exactamente cuál es la fuente de inteligencia. Luego, por otro lado, pues está la cuestión de la propia dinámica libanesa con Israel, y ahí vemos estas informaciones ya más avanzada la mañana diciendo, ¿estos quién son? Centro de Estudios, vale, del Carnegie, por ejemplo, de Oriente Medio. Todos los objetivos que Hezbollah afirmó haber atacado en su segundo comunicado serían instalaciones militares. Y el objetivo cualitativo, el objetivo de mayor calidad, supongo que es la traducción adecuada para ello, que no está identificado y se mencionó en el primer comunicado, que se pretendía atacar más tarde, también sería militar. O sea que ha habido varios comunicados y están señalando ahora que se pretende que los dos comunicados hacían alusión a ataques contra infraestructura militar israelí. Por lo tanto, que Israel ataca Beirut y ataca a personas concretas y hace asesinatos selectivos, que es verdad que nosotros hemos contado en un artículo cómo es el modus operandi israelí de los asesinatos selectivos, como el de Ismail Haniyeh, pero que pues claramente el eje de la resistencia no se está enfocando en eso. Ni Irán ni Hezbollah se dedican a hacer asesinatos selectivos, sino que se supone que están concentrándose en atacar infraestructura militar y que si se diera un ataque contra infraestructura civil, que es lo que supuestamente iba a ocurrir, iba a ser
para eso, causar el mayor daño mediático, como pasó con el ataque de Hamás, o saturar las defensas y poder luego lanzar ataques contra objetivos estratégicos. Y por ahora dice que no hay indicios de que Hezbollah tenga intención de atacar civiles. Bueno, esto lo dice una fuente occidental. Yo aquí no quiero... Bueno, están en Beirut, pero es un centro de estudios de Oriente Medio. Así que no sabemos si será cierto. Bueno, pues esta es la principal información que ha llegado durante las primeras horas. La vamos a ir actualizando. Y mientras respondemos preguntas y os voy contando otras cositas si queréis. Ander, también puedes comentar tú y ampliar lo que quieras. Acabo de poner el mapa que publicamos con Fairpolitik hace ya unos meses, que es un poco sobre el contexto que se está viviendo ahora, ¿no? En la frontera entre el Líbano y Israel. Es decir, que esta escalada de tensión no es algo nuevo, sino que ya llevamos unos cuantos meses con ello. Y de hecho ya podéis ver ahí en el mapa, espero que se vea bien, las poblaciones israelíes que fueron evacuadas poco después de los ataques de Hamas del 7 de octubre. También hay que recordar que políticos israelíes están presionando mucho a Netanyahu para, como dicen ellos, aliviar la tensión en la frontera y que la gente que fue evacuada pueda volver a sus casas, ¿no? Entonces, está por ver también cómo se traduce eso, si supone una invasión, si supone ataques preventivos como los que hemos visto hoy. Vamos, que la situación lleva tensa, ¿no? Bastantes meses, que seguirá tensa seguramente en los próximos meses. Y también recordar que los ataques cruzados son bastante habituales y de hecho, que he estado mirando, Hezbollah ha confirmado la muerte de más de 400 combatientes o integrantes del grupo libanés. Vamos, que está siendo bastante intenso los ataques cruzados. También, evidentemente, todo esto ocurre con la operación que sigue llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza. Como ha dicho Alejandro, encima intentando buscar a Sinwar en la franja, el líder de Hamas. Y eso, tenemos también otro mapa, que lo voy a poner para que lo veáis, que hemos publicado 2 mapas recientemente sobre Israel y Líbano, que ahí podéis ver las invasiones israelíes del Líbano, ¿no? Con el territorio que llegó a controlar, ¿no? Que incluso estuvo cerca de Beirut, de la capital, con los avances. Creo que se ve bien, ¿no? Si no, me decís, lo hago más grande. Y son dos mapas bastante buenos, ¿no? Para comprender un poco la situación actual. Bueno, no tanto la situación actual, sino cuál han sido los antecedentes entre Líbano e Israel, que ha sido una historia un poco tensa desde siempre, no únicamente desde ahora. Preguntaban por el chat, Alejandro, a ver si sabes responder. Claro, porque en este mapa, precisamente, en este mapa, vemos que hay tropas estacionadas de las Naciones Unidas, ¿no? De la misión de las Naciones Unidas. Entonces han preguntado a ver qué peligro corren las tropas españolas estacionadas en el Líbano. ¿Están lejos de los ataques? Bueno, veis en el mapa, hay una zona donde se van a encontrar... Las tropas españolas están en el marco de la UNIFIL. La UNIFIL aquí la tenemos como la FPNUL, la forma en inglés, la forma en español, es lo mismo, creo. Entonces ahí tenemos esa fuerza de la ONU en la que se encontrarían los españoles y otros países que estarían en color blanco, si no me equivoco, ¿no? Esos puntitos de color blanco. Entonces veis que sí están cerca de la frontera. Por ahora, la información de los ataques israelíes contra Líbano han sido contra la infraestructura militar, es decir, los lanzacohetes principalmente, lo que se está hablando sobre todo de eso, pero igual ha sido más cosas. Y al revés, de Hezbollah en Líbano contra Israel, la información que teníamos a las 6 de la mañana era que los cohetes y drones lanzados desde el Líbano han tenido solo objetivos adyacentes al Líbano. Es decir, no han llegado a núcleos urbanos grandes ni relevantes y tampoco habría habido objetivo de atacar a los occidentales. Desde luego,
que la UNIFIL se supone que sirve para crear esa zona de tapón, ¿no? En el mapa, que lo podéis ver en la zona sur de la línea azul, que es donde se supone que entra el margen de actuación de la UNIFIL. Ahí es donde se encontrarían esas fuerzas. Los libaneses se suponía que iban a tener esta fuerza para crear esta zona de amortiguación y que no estuviera Hezbollah. Hezbollah está. El gobierno libanés dice que no pueden tampoco hacer nada, ni lo van a hacer porque Israel está ocupando territorio ilegalmente. Se planteaban si se podía llegar a aplicar. Me parecería que sería bastante rendición por parte de Hezbollah, pues evacuarse al norte del río Litani voluntariamente. Pero bueno, es una cosa que yo ya no descarto. Y en cualquier caso, dudo que Hezbollah tenga interés en atacar la UNIFIL. Y ya si Israel ataca la UNIFIL ya sería tremendo. O sea, ya no estamos hablando de la UNRWA, no estamos hablando de una organización de la ONU que está para proteger exclusivamente o especialmente a los refugiados palestinos con unos derechos de protección especiales que no tienen otros refugiados, sino que estamos hablando de una fuerza, ya digo, militar, pero con mandato de otro estilo. O sea, no creo que ahora mismo a nadie le interese atacar la UNIFIL, pero bueno, sí puede ocurrir, claro, porque como decís, ya ha habido ataques. O sea, simplemente es que a lo mejor no sea pues eso, que sean no los objetivos prioritarios, que puede haber sido, pues como a veces se dice, daños colaterales de otro tipo. Pero vamos, si Israel empieza a atacar la UNIFIL de manera sostenida en el tiempo y de manera, no sé, coordinada, ya sería pues otra escalada.